¿Cómo pasar en 5 años de segunda división y primera división a segunda B y volver en ese mismo tiempo? Hoy, en Del Área al Aro, el Elche Club de Fútbol. Bien, pues todo empieza en el año 2012-2013, en esa temporada en la que el Elche Club de Fútbol bate todos los récords registrados en la segunda división española. Es un equipo que empieza la jornada 1 ganando 4-2 a la Sociedad Deportiva Ponferradina en casa y coge el primer puesto por diferencia de goles y es el único equipo de la historia el cual no ha soltado esa posición en ninguna de las 42 jornadas de esa categoría. Es por eso por lo que decimos que es la temporada de los récords. En Elche se considera la temporada de los récords, pero vamos a analizar un poquito cómo fue y gracias a qué factores ocurrieron eso. El Elche estaba comandado en esa época por Fran Escribá como entrenador. ¿Qué diréis? ¿Fran Escribá hasta ahora? Sí, ahora hablaremos de eso, tranquilos. Pero en ese momento llegaba de ser el segundo entrenador de Quique Sánchez Flores en el Atlético de Madrid. Un entrenador sin apenas experiencia como primer entrenador. Pues ¿qué hace? Coge al Elche y con una buena base catapulta para la primera división. Podríamos decir, es que es increíble, claro que es increíble. Pero tiene sus matices. Fue un equipo muy consolidado, fue un equipo muy compacto que apenas recibía gol y donde uno de sus grandes fuertes, que era el balón parado. El balón parado tuvo una gran importancia, dado que un gran porcentaje de los goles del equipo de Fran Escribá en la temporada fueron pues de falta, de córner, por estrategia. De hecho, este año el primer gol que marca el Elche Club de Fútbol con la llegada de Fran Escribá en la victoria 1-0 contra el Eibar es de estrategia. De cabeza, Dani Calvo. El primer gol de Escribá se ve que es una gran parte de su juego, el balón parado, muy importante. Pues esa temporada se asciende, pues gracias a un gran núcleo de jugadores. Y la primera temporada, ¿cómo se salva el Elche? Sufriendo. Se sufre muchísimo el Elche. Pero la penúltima jornada, en el estadio Martínez Valero, ocurrió el milagro. Las dos últimas jornadas el Elche necesitaba un punto para salvarse. Y se enfrentaban a Barcelona y a Sevilla, en el Pizjuán y en el Martínez Valero respectivamente. Muy difícil, muy difícil. Pues la penúltima jornada en el Martínez Valero, con un Martínez Valero a rebosar, más de 30.000 personas ahí dentro, empataron a 0 contra el Barcelona. Fue increíble. La imagen de los jugadores al acabar el partido haciendo piña en torno a una radio para ver cómo acababan los resultados que podían dar matemáticamente los salvaciones es uno de los momentos que el aficionado del Elche recuerda con más cariño. En la segunda temporada ya vienen los problemas, dado que gran parte de del primer tercio de temporada se lo pasan en descenso, llegan a estar colistas mucho tiempo, muchísimo tiempo. Pero el cuerpo técnico, la dirección deportiva, confiaba en el entrenador y sacaron adelante la temporada con una segunda vuelta escandalosa. No perdieron en casa, eso fue un auténtico, vamos, milagro no se le catalogaría, pero sí que fue un hecho, una hazaña que hizo que el Elche se mantuviera en primera con suma facilidad. Si no recuerdo mal, en la posición número 13 quedaron. ¿Qué pasa? Pues vino uno de los momentos históricos del fútbol español. El Elche Club de Fútbol era el primer equipo en ser descendido de primera división a segunda división en los despachos. Sí que había casos de que había ocurrido de segunda división a segunda B. Murcia, Guadalajara. Pero de primera división a segunda división nunca había ocurrido. El Elche Club de Fútbol, en este aspecto negativo, fue el pionero. En favor de la Sociedad Deportiva Eibar. Esto pues causó un gran revuelo, ya no solo en la ciudad de Elche, sino en toda España, dado que era un hecho sin precedentes en el fútbol español. Y eso, pues, quieras que no, impacta. Grandes figuras se movieron. ¿Y qué derivó todo esto? En una manifestación multitudinaria por Elche. Unas entre 10 y 15.000 personas se manifestaron en el centro de la ciudad
para salvar a lo que es suyo, el Elche Club de Fútbol. Eso que identifica tanto la ciudad. Eso que tú vas al extranjero y te hablan del club de fútbol. Elche es una ciudad que tiene el Palmeral y tiene el Misteri, que son los dos grandes patrimonios que tiene la ciudad de Elche. Pero tú te vas a cualquier ciudad del extranjero y hablas y dices la palabra Elche, si alguien lo reconoce, es por el club de fútbol. Pero ¿cómo llegamos a esta situación? Llegamos a esta situación con una deuda multimillonaria en la cual el club no podía hacer pagos, no podía hacer frente a sus pagos. ¿Qué ocurre en ese entonces? Que la presión popular hace que en ese momento el dueño y presidente del Elche, José Sepulcre, ceda y venda su paquete de acciones, su porcentaje, a un señor llamado Juan Anguís. Juan Anguís era representante o trabajaba de alto directivo en una casa de apuestas muy importante, ya no solo en este país, sino a nivel internacional. Y fue un señor que, ¿cómo catalogarlo? No tenía un euro. Engañó a todo el mundo y no tenía un euro. ¿Qué pasó? Que esa presión popular de la que he hablado no solo la llevó a cabo la afición del Elche, que también, sino la alcaldesa de Elche en ese momento, Mercedes Alonso, se implicó mucho en el Elche, porque como he dicho anteriormente es un símbolo de la ciudad. A día de hoy, Juan Anguís no está, nadie sabe dónde está. Mercedes Alonso se vio, porque todo esto ocurrió un año antes de unas elecciones. Oh, amigo. Oh. Pues todo parece ser que la alcaldesa de Elche, pues, utilizó presuntamente al Elche Club de Fútbol como plataforma electoral. Pues así vinieron unos años muy oscuros para el Elche Club de Fútbol. Unos años en los que bajaron a segunda, tuvieron a Rubén Baraja de entrenador. Rubén Baraja que no lo hizo mal, salvó al equipo, descendieron unas circunstancias excepcionales y consiguió salvar al equipo holgadamente. Problema, temporada siguiente, 2016. El Elche, el club, prescinde de los servicios de Baraja y ficha a Alberto Toril, que venía del Real Madrid Castilla. Aquí empiezan los problemas. Empiezan los problemas aquí. Traen jugadores de talla que en un principio tú los ves y dices, este equipo, ¡ojo! Jugadores de la talla de Alex Fernández, que está ahora en el Cádiz en primera, Pablo Hervías, en el Valladolid en primera, Luis Pérez, Valladolid y primera, Robert Correa, Eibar en primera, y en el mercado de invierno traen a Fabián Ruiz, que está en el Nápoles. Un jugador internacional por España. ¿Qué ocurre esa temporada? El Elche cae a Segunda División B. ¿Por qué cae a Segunda División B? Entre otras cosas porque de los últimos 10 partidos estaba más cerca de los puestos de playoff de ascenso que del descenso. Pero ay, amigo, si de los últimos 10 partidos pierdes 9 y empatas 1, la cosa se pone fea, se pone muy fea. Y es de este modo como el Elche baja a Segunda División B. Como el Elche pasa de estar en primera, manteniéndose tranquilamente, a bajar a Segunda B. 2 categorías en 2 años. Siendo el único equipo que ha bajado de Primera División a Segunda División B, a Segunda División por impagos y posteriormente a Segunda División B. Es un bajado terrible para el club, aficionados, la ciudad de Elche. Porque en esos momentos, prepandemia, muchos aficionados en Primera División se movían en masa a apoyar a sus equipos. Venían equipos, aficiones de fuera, y Elche en ese momento tenía ciudades cercanas a 200 kilómetros, como pueden ser
Valencia con 2 equipos, Villarreal a poco más de 250 kilómetros y Almería. Son 4 equipos. 4 aficiones que vienen a Elche, a la ciudad, y dejan dinero. Eso es muy importante para la ciudad. Pues en 3 temporadas pasan de primera división a segunda B. Pasan, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, pasan de jugar en un estadio maravilloso como es Mestalla a jugar en el campo Antonio Puchades de la Ciudad Deportiva de Paterna contra el Valencia B. El impacto es enorme. Pues volviendo a lo futbolístico, la temporada en segunda división B empieza con Vicente Mir de entrenador y una serie de fichajes que parecían punteros para la categoría. Pues, ¿cuál es el problema de Vicente Mir? Que lo echan yendo segundo. Y diréis, ¿segundo? ¿Por qué lo echan yendo segundo? Pues porque había un gigante aún más grande en su grupo, que es el Real Club Deportivo Mallorca, de Steve Nash, que él aventajó en puntos al Elche de una manera tan rápida y tan margen que la directiva del Elche dijo, aquí hay que cambiar algo. Y cambió el entrenador. Hasta ahí, pues todo bien, entre comillas, y traen de entrenador a Josico. Un entrenador que no cuajó, que no supo hacer nada. Una de las grandes pifias de Josico, que ya se acabó de poner en contra a toda la afición, fue querer prescindir, querer echar a la calle en tercera división, segunda B, tercera categoría, a una leyenda como es Nino. Nino a día de hoy es jugador del Elche Club de Fútbol en primera división. ¿Cómo puedes tener la decencia? No pongo desde aquí en duda tu capacidad de entrenador, pero ¿cómo puedes tener ese algo que te diga, Nino no vale? Pues hombre, está jugando en primera división, a día de hoy es el jugador con más goles en la historia de segunda división, ha sido ahora el jugador más veterano, está a un gol de ser el jugador más veterano en marcar en primera división, y ahí sigue el tío, con sus limitaciones, pero ahí sigue. ¿Cómo puedes decir que no vale para segunda B? Bueno, pues un domingo a las 12 de la mañana, Ontinyent, Elche Club de Fútbol. ¿Cómo han cambiado las cosas, De recibir un domingo al Barça para salvarte, con todos los respetos del mundo a Ontinyent, a visitar Ontinyent, cambian las cosas. Pues ese día, el Elche Club de Fútbol cae 1-0 en el minuto 92 contra ese equipo tan humilde, el Ontinyent, que acaba con la destitución de Josico. Y ahora entra un hombre clave. Un hombre que ha pasado, si no lo está ya, va a pasar a la historia del Elche, como es el señor José Rojo Martín, y luego lo continuaréis, Pacheta. Pacheta es ese entrenador que ha subido al Elche de segunda B a primera división en 3 años. O menos. Lo cogió por febrero al equipo, lo subió de manera por el playoff, por la vía larga. Recordemos que el Elche acabó tercero esa temporada. Tiene que jugar un playoff, en el cual fue importante Nino. Nino, en la primera eliminatoria, el Elche superó al Real Murcia ganando los 2 partidos sin demasiada dificultad, pero en el segundo hay amigos, el segundo. Contra el Sporting B. Empezó ganando el Sporting B en el Martínez Valero. En el Martínez Valero empezó ganando el Sporting B 0-1. Pues el Elche acabó ganando ese partido 2-1 con un gol de Nino en el 93 de cabeza, imponiéndose todo el mundo. Nino no medirá más de 1,65 m, 1,70 m. Pues se impuso a todo el mundo por arriba y marcó un auténtico golazo. Partido de vuelta a la Ciudad Deportiva de Mareo, Gijón. Minuto 75. Marca el Sporting de Gijón B el 1-0. Ahí el Elche está eliminado. Y después de estar eliminado, ¿quién llega?
Nino. Nino, 5 o 6 minutos más tarde, el día de su cumpleaños, si no recuerdo mal, y marca un auténtico golazo para empatar la eliminatoria, para empatar el partido e ir por delante en la eliminatoria. Y el Elche pasa a la final, gracias a Nino. Gracias a todos. Pacheta. Inmenso. Pero Nino, Jojico, te pintó la cara. Después llegamos a la final contra el Villarreal B, uno de los filiales más potentes de Segunda División B. El Elche gana 2-0 aquí, un resultado buenísimo, dado que si marcaba un gol en Villarreal, el Villarreal B tiene que marcar 4 goles. Un golazo de Iván Sánchez de falta directa y otro golazo de Nino al palo corto. Hicieron que el Elche fuera con esa ventaja a Villarreal. Después de esa ventaja en Villarreal, el Elche al filo del descanso marca el 0-1, gol de Benja de cabeza. El Elche estaba en Segunda División. Pacheta en 4 meses lo había conseguido. Pero ojo, que la primera temporada en Segunda División, el equipo se consiguió salvar medianamente sobrado. Quedó a mitad de tabla. Fue una gran temporada. Y ojo a la temporada pasada. Temporada en pandemia. Lo que pasó esa temporada, el Elche empezó que sí, que no, que sí, que no. Que sí, que no. ¿Resultado bueno? ¡Pah! Resultado malo por aquí. Vino el COVID y después del COVID el equipo no acababa de despegar. Antes del COVID, antes del parón del COVID, el equipo iba sexto en posiciones de playoff justitas. Pero ahí estaba, cuajando una gran temporada. ¿Qué pasó en ese momento? El COVID. Llegó la reanudación y el equipo le costaba un poco. Le costaba. Hasta que todos conoceréis, que ya hablaremos aquí en el canal, la historia del Deportivo Fuenlabrada. Pues este partido se jugó, para el que no lo sepa, el Elche se acabó la liga y el Elche estaba sexto en posiciones de playoff, pero 2 puntos por encima solo del Fuenlabrada, que era séptimo, era el primer equipo que no se clasificaba para ese playoff. Y por tener 18 casos positivos de COVID-19, el Fuenlabrada, su partido contra el Depor se aplazó. ¿Qué pasaba? Que el Deportivo de La Coruña ya había descendido a Segunda División B. Pues ese partido, el Deportivo lo jugó por coraje, porque ya no tenían nada que ganar. No tenían nada que ganar. Lo jugó por coraje. Iban perdiendo en el 85 0-1. El Elche estaba fuera, claramente. Porque un empate del Fuenlabrada también le valía por el golaveraje. En el 85 marca el Depor. Y en el 93, el penalti. Una mano del Fuenlabrada hace que el Deportivo de La Coruña, Claudio Bobí, marque un gol que clasifica al Elche a los playoffs. En esos playoffs, el Elche la semifinal la empata a 0 contra el Real Zaragoza. Y en la vuelta gana 0-1. ¿Gol de quién? Del de siempre. Gol de Nino. Y en la final, empata 0 en casa con el Girona. Y en la vuelta, ¿cómo quedan? 0-1, gol en el minuto 97 de Pere Milla. El Elche estaba en primera división. Apenas unos años más tarde habíamos pasado de primera a segunda B y de segunda B a primera otra vez. Esta temporada el Elche arrancó muy bien, de la mano de Jorge Almirón. Este verano llegó una nueva propiedad del Elche, la propiedad de Cristian Bragarnik, un empresario argentino de representación poderosísimo, de los más importantes en toda Sudamérica. Compra el Elche y decide prescindir de Pacheta. Eso de primeras dices, no tiene sentido. Pues el Elche empieza la temporada con 2 meses de desventaja de sus rivales y acaba, pues empieza a hacer un arranque de temporada muy bueno. De hecho es el mejor arranque de temporada del Elche en su historia en primera división. ¡Wow! ¿Qué pasa? Que Jorge Almirón pues se empeña en jugar un estilo de juego
que o no tiene mimbres o no convence a los jugadores. Y en el Elche empieza a no ganar partidos. Tiene el mismo problema que con Toril. Intentan imponer su estilo de juego a un grupo de jugadores que a lo mejor o no están capacitados o les viene bien otro estilo de juego. Pacheta no. Pacheta adaptaba el estilo de juego a sus jugadores. Al igual que lo hace Fran Escribá, un fútbol más práctico. Pues tras 16 jornadas... ¿Habéis oído bien, 16 jornadas sin ganar, el Elche... Jorge Almirón dimite como entrenador del Elche y Cristian Bragarnik decide delegar en su dirección deportiva la contratación de un nuevo entrenador. ¿Y quién si no? Fran Escribá. El mismo entrenador del Elche de los récords en la temporada 2012-2013 vuelve para salvar el equipo. El Elche, en el momento que se está grabando este vídeo, de los últimos 4 partidos, ha ganado 2, los 2 en casa, y uno de ellos contra el Sevilla, que está cojando una gran temporada. Pues 2-0 le gana al Sevilla, 1-0 al Eibar. El Elche transmite otra sensación, un equipo con garra, un equipo que con Jorge Almirón lamentablemente no transmitía. Pero bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado esta historia, o gustaría que tuviera aquí en el canal más historias relacionadas con equipos de fútbol, más humildes, más grandes, equipos de baloncesto, franquicias NBA, estaría bien que apoyarais el vídeo con un buen like, os suscribierais, dejaréis algún comentario sobre lo que os ha parecido. Y antes de acabar el vídeo me gustaría dar las gracias a Adrián Díaz Pomares, periodista de Marca, que me ha ayudado con toda esta labor de investigación y aportándome un punto de vista más profesional, cómo ellos desde dentro lo vivieron. Os dejaré su Twitter por aquí abajo para que le echéis un vistazo, le deis apoyo. Es un gran tipo. Y nada más. Muchísimas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.